Primeramente le quiero dar gracias a mi Dios por esta oportunidad que Él me ha dado para traerle este testimonio a todos mis hermanos y hermanas en Cristo. Me llamo Peter Olivo, fui nacido en la República Dominicana en el 1949. En el 1958 toda mi familia fue trasladada al estado de Nueva York en busca de una mejor vida. Durante este tiempo yo tenía ya unos 8 años y mis padres nos entraron a la escuela. En el año 1968, cuando terminaba mi escuela secular, me mandaron una carta del servicio militar que me presentara el próximo día. Y recuerdo que pensé, bueno, pues la carta es simplemente una carta y yo voy al próximo día, me presento y ya se terminó todo. Pero cuando fui al próximo día, ahí mismo me dijeron que yo tenía que entrar al servicio militar. Pero aún en ese tiempo pensé, bueno, entro al servicio militar, son 2 años que tengo que servir obligatoriamente, los 2 años se terminan y yo salgo bien. Recuerdo que tuvimos 8 semanas de entrenamiento básico. Después de estas 8 semanas de entrenamiento básico nos mandaron a un entrenamiento de infantería que fueron de 8 semanas más, y después que se terminaron estas 8 semanas a mí me dieron órdenes para ir a la guerra de Vietnam. Pero yo en este tiempo no quería ir a la guerra. Yo pensaba, ¿qué es lo que un joven como yo vas a hacer en esta guerra? Pero no había ninguna alternativa. La única que encontré fue de que si entraba a otro entrenamiento, no tenía que ir a Vietnam seguido. Y lo que hice fue que me entré a los paracaidistas. Y yo pensé que durante estas 12 semanas, que era el entrenamiento de los paracaidistas, la guerra de Vietnam me terminaba y yo salía bien. Lo que yo no esperaba era que después de las 12 semanas la guerra de Vietnam todavía seguía fuerte y me dieron órdenes para ir allá de nuevo. Pero yo, buscando otros recursos para no tener que ir, lo que hice fue que me apunté en lo que llaman los Buenas Verdes, que es un entrenamiento de 1 año. Y yo pensé, bueno, pues seguro después de 1 año pues ya la guerra ha terminado y yo salgo bien. Pero la cosa no fue así. Llegamos así a Panamá y comenzamos el entrenamiento de los Buenas Verdes, y recuerdo que después de 3 meses vino un sargento y me dijo que a mí me habían dado órdenes para Vietnam y al resto del grupo también. Y yo recuerdo diciéndole a él, es imposible porque en el libro dice que el entrenamiento de los Buenas Verdes es de 1 año, de 12 meses. Y él me dijo, sí, pero lo que no entiendes tú es que son 3 meses aquí en Vietnam, en Panamá, y el resto en Vietnam. Bueno, pero ya para este tiempo, ya no pensaba en que no quería ir. Para este tiempo yo quería ir a la guerra de Vietnam, porque ya para este tiempo el gobierno americano había creado a un puro animal, que lo único que quería ir era al campo de la batalla, buscar un humano y meterle una bala por donde quiera que fuera. Ese era mi deseo. Y recuerdo que nos dieron los rifles, nuestros informes especiales, nos montamos en el avión y yo estaba loco por llegar a la guerra. Pero cuando el capitán nos dijo que estábamos ya llegando, que por favor que nos amarraran los cinturones, ahí fue cuando la realidad entró en mi mente y me di cuenta que ya no eras un juego, ya no eras un entrenamiento, ya eras algo real. Y cuando la puerta del avión abrió, yo lo que sentí fue como que la muerte misma ya ha entrado hacia el avión con nosotros, porque yo pensé, de aquí yo no regreso a mi hogar. Pero recuerdo que cuando llegamos nos dieron 1 semana más de entrenamiento y luego a mí me pusieron en una compañía de tanques. Yo nunca sabía lo que era un tanque, nunca tuve un entrenamiento para tanques, y así mismo se lo dije al sargento. El sargento me dijo, bueno, ven conmigo, y en 5 minutos este sargento me enseñó a mí a manejar un tanque, a disparar el cañón del tanque, a disparar la ametralladora que estaba en el tanque, y simplemente en 5 minutos. Y yo agarré el tanque y lo eché para adelante, y creo que me iba a llevar a todo conmigo. Pero recuerdo que al próximo día, cuando salimos al campo de la batalla, ya yo me sentía como que yo soy un superhombre, yo soy un super macho, aquí nadie me puede ganar a mí, porque yo tengo 8 meses de entrenamiento básico, 8 semanas de entrenamiento de infantería, tengo los paracaidistas detrás de mí, y además de eso soy un Buena Verde. Yo pensaba que era un superhombre y nadie me podía a mí destruir. Pero luego cuando llegamos al campo de la batalla el próximo día, que tuvimos la primera batalla, yo me di cuenta que yo no era el superhombre que yo pensaba, porque las balas eran un poquito más fuertes que yo. Pero recuerdo que después de 3 meses en Vietnam, ya yo no sentía ningún
temor. Yo lo que quería era todas las mañanas despertar tempranito, que como lo acostumbrábamos a las 7 de la mañana, y salir al campo de la batalla y buscar al enemigo y destruirlo. Ese era mi deseo y el deseo de todos los que estaban conmigo. Y a los 3 meses pues fui baleado 2 veces en mi pierna izquierda. Me llevaron al hospital y gracias a Dios las 2 balas pasaron limpiamente por el músculo y no me tocaron el hueso. A los 21 días ya yo estaba en el campo de la batalla de nuevo, pero en este tiempo ya yo no estaba con la misma actitud de antes. Ahora yo lo que quería era encontrar a aquel que me pegó los 2 balazos a mí. Y imagínense, hermano, era imposible. Simplemente era algo que tenía entre mí, de que yo quería destruir con todos los vietnamitas que habían allá. El diablo en verdad se envolvió en mi vida y yo lo que quería era destruir. Y después, como a los 6 meses, pues me dieron 2 balazos más en el pecho del lado izquierdo y fui al hospital otra vez. Solamente tuve como 28 días en el hospital y pedí que me mandaran para atrás al campo de la batalla. Durante este tiempo lo único que podía pensar era de que yo no iba a regresar a mi hogar. Y también pensaba en mi mamá. Mi mamá siempre le mandaban noticias de que yo había sido herido y mis hermanas y yo y todos siempre tratábamos de decirle a ella que no era nada grave, que no era nada de por qué preocuparse. Además, mi mamá ni sabía que yo estaba en la guerra de Vietnam. Siempre le echábamos un cuento para que ella pensara que estaba en otro lado. Pero recuerdo, hermanos, que después de 9 meses con 27 días, nos levantamos a las 7 de la mañana como acostumbrado para prepararnos para ir al campo de la batalla y buscar al enemigo. Pero en esta mañana, cuando desperté, yo sentí en mi corazón, en mi mente, en mi ser, de que algo me iba a suceder en ese día, que algo grande me iba a suceder en ese día. Y fui donde mi sargento y le dije que ese día yo no regresaba del campo de la batalla. Y él me dice, eso es algo que todos sentimos, eso es algo que te vas a pasarse dentro de alguna media hora o 1 hora. Y así lo entendí y cogimos para el campo de la batalla. Y recuerdo que en esta mañana, como a las 11 de la mañana, como acostumbrábamos, después ahí en la selva, en la jungla, buscando al enemigo, nos sentamos, le pusimos los tanques en un circo, nos sentamos en el medio y comenzamos a comer. Y como a los 15 minutos se formó un tiroteo, el tiroteo más grande que yo llegué a ver en la guerra de Vietnam. Nos hicieron un circo y estaban acercándose así más y más a nosotros, y de momento se formó el tiroteo más grande que yo vi. Y seguido cogí mi rifle, dejé lo que estaba haciendo, me metí detrás del tanque y a la batalla. Pero recuerdo que como a los 10 minutos sentí como un calentón que me bajaba por el lado derecho, y yo pensé, bueno, me han baleado, pero no puedo tirarme al piso, no puedo dejar de batallar, porque si dejo de batallar aquí mismo me van a matar. Pero el calentón ese no me dejaba quieto, hasta lo que me miré al lado y me di cuenta que me habían baleado 2 veces en el lado derecho. Pero con todo y eso seguí en la batalla pensando en que aquí me quedo yo si no sigo en la batalla. Pero llegó al punto de que ya yo estaba perdiendo tanta fuerza de mi cuerpo, que lo que quise fue llegarle a mi tanque para irme a la ametralladora y de ahí seguir la batalla. Y recuerdo que ya casi llegándole al tanque, escuché una explosión tremenda, y yo en mi mente lo que pensé fue, otro de mis amigos se ha parado en una mina o le ha dado un mortero. Y yo recuerdo que seguido lo que vi como una nube, y pues entre el medio de la nube yo miraba a un joven que estaba en el piso, y de momento me di cuenta que era yo. Yo pasé estuve fuera de mi cuerpo y estaba mirando mi cuerpo y pensando, pero ese soy yo que estoy ahí estirado en el piso muriéndome. Pero de momento recuerdo que sentí un calentón tremendo en mi brazo izquierdo. Y cuando miré para allá, yo lo que miré fue como un doble sol que estaba ahí mismo, casi pegado de mi brazo. Era un calentón tremendo. Y yo cogí mi brazo y quería tocar a este sol, pero entre más estrechaba mi brazo, más para atrás echaba el sol, como que no quería que le tocara, pero siempre sentía ese calor profundo en mi lado izquierdo. Y de momento recuerdo que cerré mis ojos y al abrirlo de nuevo, me encontré de nuevo en mi cuerpo. Entonces fue que comenzó el dolor, porque cuando estaba mirando por entre la nube y sentía este calentón, no sentía ningún dolor. Por eso era que yo pensaba que era otra persona que se había parado en una mina.
Pero cuando me doy cuenta que fui yo, traté de pararme y no me pude parar. Y recuerdo que yo simplemente llamé al médico y le dije, estoy herido, necesito ayuda. Y él vino hacia mí. Y recuerdo las palabras del sargento cuando me miró. Y la única palabra que él dijo fue, más nunca vas a vivir de aquí a la hospital. Pero también recuerdo las palabras de un amigo mío, de un tal llamado James, que él dijo, si yo estoy aquí y yo puedo hacer algo por él, él va a llegar al hospital. Y recuerdo que el médico le dijo, bueno, lo único que podemos hacer es darle una transfusión de sangre aquí mismo en el campo de batalla. Y recuerdo que sacaron unas gomitas especiales que tienen, me la pegaron a mí y a este muchacho James, y recuerdo que el helicóptero bajó seguido y me tiraron entre el helicóptero y seguido cogió para el hospital. Yo recuerdo que me tiraron, fue una cosa tremenda que yo sentí mi cuerpo cuando casi brincó en este helicóptero y el dolor se estaba poniendo más y más profundo. Y recuerdo que cuando llegamos al hospital, que el helicóptero aterrizó, lo único que recuerdo es así 2 enfermeros corriendo hacia mí para sacarme del helicóptero y llevarme al hospital, que era una carpa grandísima. Y recuerdo que cuando llegaron hacia mí, la única palabra que escuché de nuevo fue, es imposible que él viva. Y luego me entraron a la carpa y seguido me cayeron los médicos encima, a entrarme esa aguja por todas partes de mi cuerpo, dándome sangre y suero y todo lo demás. Y recuerdo que abrí mis ojos y con trabajo pudiendo ver, porque tenía los ojos llenos de sangre, vi a un padre que venía hacia mí. Y recuerdo también un sargento que estaba al lado de mí. Y lo único que le pedí a él fue que no permitiera que este padre llegara hacia mí. Porque yo pensaba, si él llega hacia mí y me toca, yo voy a quedar muerto aquí mismo. Porque yo era un católico y así mismo decían en las identificaciones que tenía puestas. Y este padre, pues el sargento lo paró y yo recuerdo simplemente que lo echaron para atrás, pero en este momento yo comencé a gritar y decirle a los doctores que yo me estaba explotando, que el cuerpo mío iba a explotar. Y el médico después me dijeron que era que me estaban dando sangre que no era de la mía, pero no tenían otra vía. Y recuerdo que ahí simplemente vinieron y me pusieron en una camilla que lo que recuerdo era que estaba bastante fría. Y me pasaron por otro cuarto. Y cuando paso por ese cuarto, habían como dos soldados esperando para que lo atendieran a ellos. Y recuerdo las palabras como si fuera hoy. La palabra de uno de ellos fue, es imposible que esta persona quede viva. Y recuerdo que me entraron al cuarto, me pusieron debajo en una mesa bastante fría de nuevo, y a cogerme radio X. De ahí me pasaron a otro cuarto mucho más pequeño, donde estaban los médicos ya preparados, esperando que yo llegara para comenzar a cortar, para comenzar a operarme. Y yo lo que recuerdo es que yo le decía a estos médicos que me pusieran a dormir. Y el médico lo único que me decía era, tú no quieres que hagamos eso, pensando en que le estaba diciendo que me mataran. Eso no era. Yo lo que tenía era un tremendo dolor, que lo que quería era que me dieran anestesia, me dieran lo que fuera, pero que me pusieran a dormir. Y recuerdo cuando me entraron un tubo bastante largo por mi boca, y me lo empujaron así a mis pulmones, y luego simplemente vi la máscara cuando venía sobre mi cara, y ahí mismo quedé dormido. Ahí no supe nada malo que sucedió en esta carpa, pero desperté a los 3 días en el hospital, y lo único que recuerdo que vi fue a una enfermera que estaba sentada al lado de mí, y lo único que ella me dijo fue, regresate a tu casa. Y yo la miro a ella y le pregunto, pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que sucedió? Yo mismo no me había dado cuenta en cómo yo había quedado. Y le preguntaba a ella, le seguía preguntando, pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que me sucedió? Y en este momento ella me quitó la sábana y yo por la primera vez me vi sin mis piernas. Mis 2 manos estaban vendadas completamente porque había perdido un dedo de la mano izquierda y parte de un dedo de la mano derecha. Y yo recuerdo que yo le decía a ella, no, pero yo me quiero parar. Y ella me decía simplemente, pero no te das cuenta que perdiste tu